¿Sabías que Dios no existe? ¿Usted sabía eso? De pronto esta pregunta los pone como a pensar, uy, ¿yo en qué me metí? ¿Será que esto qué es? En este estudio nunca le diremos a nadie qué hacer o qué no hacer. La palabra de Dios, la Biblia, en el proceso de que usted se compenetre con ella, le va a mostrar muchas cosas y usted se va a dar, se lo digo desde ahora para que no se vaya a asombrar. A usted le va a pasar muchas cosas como me pasó a mí, que me veré dejando cosas, me veré haciendo cosas nuevas y no supe cuándo ni cómo comencé a dejar aquello y comencé a vivir nuevas cosas. Ya me ha pasado que en muchos casos algunas personas se ponen muy enojadas y piensan que yo lo estoy agrediendo y que yo soy el malo del paseo, porque yo no estoy agrediendo a nadie, yo simplemente estoy contando una historia bíblica y lo que quiere decirnos para nosotros en lo que Dios ha hecho para que nosotros estemos nuevamente con Él. Y esa confrontación en la mente nos lleva a enojarse porque tienen que tomar decisiones contra sí mismos. Porque aquí la pelea, si podemos llamarla entre comillas pelea, es contra lo que yo tengo en mi mente y lo que la Biblia dice. Saludo a todas las personas que estarán en YouTube con nosotros viendo esta segunda clase de el discipulado de cimientos firmes. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo una introducción y veíamos las caricaturas que son muy importantes tenerlas en cuenta, que ustedes han estado leyendo y participando, dejando sus comentarios y bueno, qué bueno que sigan dejando sus comentarios en el canal para que otras personas también se animen a escribir y pues para nosotros es una satisfacción poder leerlos y mirar cómo Dios está haciendo el trabajo con estas herramientas en su corazón y en su vida. Muy bien, veíamos una historieta interesante, el propósito, y veíamos estas 6 lineamientos, estos 6 puntos de lo que comenzábamos en el estudio la semana pasada. Ahora vamos a entrar entonces de lleno al número 7 y ahora más despacio, ahora sí. Escucharemos la historia desde el principio de quien sí estuvo en él. Nadie puede decirnos cómo fue el principio, sino alguien que pueda haber estado en él. Ningún humano pudo estar en él. No estuvieron los ángeles tampoco, ¿cierto? En el principio, porque fueron creados despuesito. Entonces, solamente que nos pueda contar quién es que estuvo allí, qué fue lo que hizo y cómo lo hizo, o mejor dicho, no decimos los cómo porque la Biblia no es un libro científico y no nos da tanto los cómo, pero sí nos dice el resultado de lo que quiso hacer y lo hizo bueno y en gran manera, como lo vamos a ver más adelante. En este estudio vamos a resolver las preguntas existenciales como las siguientes. ¿Hay un Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Alguien creó todo esto? ¿Podemos escondernos donde Dios no nos vea? ¿Para qué Dios desea que conozcamos esto de la Biblia y este estudio? ¿Cuál es el plan y yo cómo entro en el plan? ¿A Dios le importa lo que yo hago, lo que hacemos los humanos? ¿De dónde vienen los espíritus? ¿Ellos escuchan lo que la gente dice? ¿Saben los pensamientos de la gente? ¿Por qué existo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Habrá vida después de la vida? ¿Algunas personas son malas y otras buenas? ¿Qué desea Dios de mí? ¿De dónde vinieron los primeros humanos? ¿Quiénes eran? ¿Cuál fue el propósito de su venida a este mundo de esos humanos? ¿Por qué las personas hablan idiomas diferentes? ¿Por qué las personas pelean, roban, dicen mentiras y se matan unos a otros? ¿Qué les pasará a las personas malas? ¿Qué les pasará a las personas buenas? ¿Quién le dijo a los seres humanos qué es bueno y qué es malo? Y preguntas espirituales. ¿Hay seres espirituales invisibles en el mundo? ¿Quién es su líder? ¿Son amigos de Dios? ¿Odian o aman a la gente? ¿Hay un Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dios es bueno o malo? ¿Dios es hombre o es mujer? Toda esa serie de preguntas posiblemente te las hayas hecho alguna vez o algunas o has escuchado a otra persona. Pues a grosso modo y a veces muy específicamente también vamos a estar contestando esa serie de preguntas. Es bueno que comentes, ¿cierto? Allí en los comentarios si tienes algunas otras preguntas, porque sería bueno saber qué está pasando por tu mente ahora que hicimos estas preguntas en este comienzo de estudio para que tenga la expectativa que en el proceso pues se las podamos responder, ¿cierto? Entonces, por favor, coméntenla o hágalas allí en los comentarios, perdón.
Número 9. Sabemos que la Biblia no es un libro científico, entonces por favor no le busque a la Biblia los cómo, ¿cierto? La forma científica es como paso a paso de qué se hace. Aquí lo que el narrador bíblico nos cuenta es simplemente el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, no sabemos, cuando estemos por allá en la creación de la tierra, aquí en la tierra, solamente se ve una orden de Dios y aparecen las cosas, no nos dicen los cómo. Pero a veces queremos tener como los pasos que Dios hizo o cómo sucede tal cosa con cada pasito, con cada situación que nos dé como una satisfacción de saber qué pasó. No, aquí simplemente el escritor bíblico declara lo que sucede y no nos dice cómo sucede. Número 10. Sabemos que fue escrito por 40 personas que vamos a llamar profetas, ¿cierto? Profetas, o sea, la persona que recibe de Dios un mensaje y luego lo transmite, en este caso escrito. Fueron 40 personas. Como la Biblia es un libro patriarcal, pues fue escrito únicamente por hombres. Estamos hablando de un libro muy antiguo donde la cosa era patriarcal. Entonces no nos vamos a confundir por eso, simplemente hay que aceptarlo como está, en esa manera como fue escrito. Por 39 judíos y uno no judío que se llamaba Lucas, ¿cierto? El evangelista Lucas no es del grupo de los judíos. Número 11. Sabemos que su escritura se hizo durante 1600 años, desde el primero que por la tradición tenemos que fue Moisés hasta el último que escribió que fue el apóstol Juan. Y hubo tiempos muy largos donde no hubo escritura, no hubo mensaje escrito, pero que durante el tiempo del último profeta que escribe, que es Malaquías, hasta que aparece el primer evangelio, la primera escritura que se hizo en el Nuevo Testamento, que es el evangelio de Marcos, pasan 400 años. Pero lo más interesante es que cada escritor sigue el hilo conductor, porque quien inspira, quien nos lleva a que siga con la idea, con la razón de ser del libro, es Dios. Entonces el escritor que sigue, continúa en esa línea de lo que Dios quiere que sepamos de Él y de cómo Él interviene en este mundo. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros desde la tradición judía, ¿cierto? Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, en la suma son 66 libros. Sabemos que la Biblia es la historia de Dios mostrando su amor a la humanidad y al universo. O sea, es la intervención de Dios en su creación, en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere manejar precisamente con su creación. Una cosa importante que de pronto para algunos les está preguntándose por ahí, en este estudio no tendremos liturgia, o sea, no vamos a comenzar haciendo oraciones, ni rituales, ni canciones, etcétera, sino que vamos a ir directamente al estudio para estar enfocados muy fuertemente en lo que el libro dice. Después veremos qué pasa si cantamos, oramos o hacemos algunos rituales, lo que sea. Pero en este momento, en esta primera etapa, no tendremos ninguna clase de liturgia, sino que entraremos directamente en los pasajes que vamos a estar mirando. Número 15. Responderemos preguntas relacionadas con el tema del estudio esencialmente, porque a veces tenemos preguntas que no están en el estudio, no nos vamos a desviar del estudio porque nos interesa estar centrados en este hilo conductor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero las preguntas que están directamente relacionadas con el estudio, sí las vamos a contestar. Y pues si alguna no la sabemos, pues vamos a investigar, porque yo no me las sé todas. Obviamente hay eruditos, yo solamente aquí estoy tratando de hacer algo muy, muy pequeño, pero hay gente muy estudiada, muy preparada, que nos va a ayudar a resolver algunas incógnitas que tenemos. Y algunas preguntas no tenemos respuesta, porque ya unas preguntas, por ejemplo, con un por qué. ¿Por qué Dios tal cosa? ¿Por qué Dios tal otra? Contra un por qué es muy difícil contestar, porque sería estar como en la mente de Dios por qué se hizo o no se hizo tal cosa. Pero entonces si tenemos preguntas relacionadas con el tema, pues vamos a estarlas resolviendo y pues posiblemente en los comentarios que usted va a dejar también pueden estar allí acotaciones para ayudar a responder esas preguntas de otra persona. Entonces, todo esto va a ser esencial para que estemos acá. Siéntese libre de seguir realizando lo que usted está viviendo, hábitos, dependencias, etc. Si a usted le gusta tomarse sus cervecitas, tómeselas.
Si a usted le gusta levantarse a las 3 de la mañana para orarle a Dios o a la Virgen o a quien sea, sígalo haciendo. Si a usted le gusta tomar mucho café, tómese su café. Si a usted le gusta comer morcillita, esa cosa, hay una cantidad de comidas que pronto para otros no, sígalo haciendo. O sea, todo lo que usted está haciendo en este momento, continúe. Nunca aquí le vamos a decir, deje eso o haga esto. No, ni le vamos a decir que haga, ni tampoco le vamos a decir prohibiciones. Todo lo que usted está haciendo hasta en este momento, continúe. Siéntase libre de estar en esa parte. Porque siempre la idea es, ¿cuándo será que salta la liebre? ¿Cuándo será que empiece a decir, entonces ahora hay que hacer esto? No, nunca. En este estudio, nunca le diremos a nadie qué hacer o qué no hacer. La palabra de Dios, la Biblia, en el proceso de que usted se compenetre con ella, le va a mostrar muchas cosas y usted se va a, se lo digo desde ahora para que no se vaya a asombrar. A usted le va a pasar muchas cosas como me pasó a mí, que me veré dejando cosas, me veré haciendo cosas nuevas y no supe cuándo ni cómo comencé a dejar aquello y comencé a vivir nuevas cosas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hará su trabajo. Por eso, si usted está compenetrado en el estudio, veremos maravillas. Y como les digo, hay algunos hábitos socialmente aceptados, algunos hábitos evangélicamente, católicamente aceptados, pero que bíblicamente no. Y usted se va a ver en ese parangón, en esa forma en que la palabra lo interpela y usted va a tomar una decisión de algunas cosas que usted va a querer dejar o que simplemente las dejó y no se dio cuenta cuándo ni cómo. Entonces, tranquilas, tranquilos, como ustedes pueden ver, este estudio es basado en algo muy general y muy especial, que es basado en la libertad, como veremos más adelante. Número 17, esté abierta mentalmente al nuevo paradigma, a la manera de Dios. Todo paradigma, cuando se acaba, todo vuelve a cero, a cero. Y es importante que usted esté abierto mentalmente y espiritualmente al proceso, porque tenemos unas confrontaciones a nuestra caricatura que van a ser fuertes. Y ya me ha pasado que en muchos casos algunas personas, cuando estábamos presencial en algunos sitios, se ponen muy enojadas y piensan que yo lo estoy agrediendo y que yo soy el malo del paseo, porque yo no estoy agrediendo a nadie, yo simplemente estoy contando una historia bíblica y lo que quiere decirnos para nosotros en lo que Dios ha hecho para que nosotros estemos nuevamente con Él. Y esa confrontación en la mente nos lleva a enojarse porque tienen que tomar decisiones contra sí mismos. Porque aquí la pelea, si podemos llamarla entre comillas pelea, es contra lo que yo tengo en mi mente y lo que la Biblia dice. Por eso va a ser muy bueno este proceso. Bienvenidos por eso. Cuando Dios quiso comunicarse, nos dejó el libro y por eso aquí vamos a estar en este proceso. Recuerde dejar sus comentarios y suscribirse al canal para que tengamos más contacto y más versatilidad en muchas cosas. Vamos a seguir entonces. Aquí hay una frase que espero usted la tenga bien en cuenta para lo que queremos significar. Nadie puede ir más allá de una decisión que no entiende. Muchas veces nos han dicho de que haga esto, haga aquello, haga esto, haga aquello para que esté bien con Dios, pero no entendemos, no nos han dado la oportunidad para entender qué es lo que significa o para qué servirá eso o qué es lo que Dios quiere hacerme o me quiere dar en esa enseñanza a mí o a la persona que está en ese proceso. Por eso recuerde que nuestro estudio tiene que ver con 3 palabras clave, que es escuche, oiga, escuche. Número 2, entienda. Y número 3, crea lo que entendió. Y el resultado es simplemente vivir de acuerdo a como creemos. Entonces, eso va a ser bastante importante para nosotros. Bien, antes de seguir, déjeme, le voy a dar, entonces aquí damos una bienvenida nuevamente a los que están llegando por primera vez a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Y esta es una advertencia muy importante de nuestro grupo, ¿cierto? Muchas personas religiosas y organizaciones han utilizado la Biblia para cosas totalmente diferentes y de muchas maneras. Nosotros no pretendemos de ninguna forma presumir que tenemos la mejor o la única o verdadera interpretación. Para nada. Pero queremos que ustedes y yo, y el grupo que estamos acá atrás, juntos vamos investigando, escudriñando, descubriendo el mensaje de Dios para la humanidad. Y el mensaje de Dios que sirve para todos, pues obviamente va a servir para mí especialmente.
comienza conmigo. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que la Biblia se interpreta a sí misma y por eso vamos a estar allí manejándola de un lado al otro según la necesidad, en ese hilo conductor de lo que Dios ha hecho por nosotros. En ella encontramos la verdad y el mensaje de Dios. Entonces, eso es bastante importante. También, la idea es que recibamos lo que comienza en la plenitud de Dios, que es comunicarse con la máxima creación en la tierra, que somos usted y yo. Sí. Dios quiere tener una comunicación y para que sea explícita o racional o que quepa en nuestra razón, la hace pasar por escritores humanos para que la podamos tener. Porque Dios es ilógico, no cabe en nuestra lógica. Pero como vamos a ver ahora, Dios entonces utiliza a esos 40 profetas que ya vimos para que por medio de la situación donde ellos viven, etcétera, pueda pasar un mensaje que sea entendible para los otros humanos. Y esa es la bendición que Dios nos da al dejar el libro. Entonces, Él toma la iniciativa y nos deja el mensaje para lineamientos y formas para que nosotros tengamos un mensaje y cómo vivir esta vida. Les había dicho en la clase anterior que todos los aparatos traen un libro donde da las indicaciones e instrucciones de cómo manejarlo. Pues la Biblia es como eso para nosotros. Un libro de instrucciones para cómo manejarnos con nosotros mismos, con Dios, con el resto de los humanos y con la naturaleza. Y eso es bastante maravilloso. Todo esto, como ya hemos oído, entonces vamos a ver lo que Dios hace y hemos hecho una serie de imágenes, ideas, creencias y caricaturas que hoy en día nos están causando mucho problema precisamente para que nos demos cuenta de la situación que tenemos en este proceso, ¿cierto? Entonces, todos hemos caído en esa posibilidad. Ok, vamos a entrar entonces ahora sí, ya no en lineamientos, sino en la profundidad del mensaje. Muy bien, la Biblia es la palabra de Dios, su mensaje. Introducción. Voy a utilizar muchas versiones de la Biblia para que el mensaje quede lo más explícito posible en el español, como ya hemos dicho anteriormente, ¿cierto? En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar, en una vida de rectitud. Esto nos va a llevar a que cada persona que lee, que estudia, que mira esta palabra de Dios, ¿cierto? Entonces va a ser una persona, como es el versículo 17, para que el hombre, la persona de Dios, esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Sí? Entonces es bastante importante que lo tengamos en cuenta en nuestro proceso. Entonces voy a leerlo completamente para que nos quede claro. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre, la mujer, la persona de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Sí? Y eso es bastante importante para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando alguien le pregunte, bueno, y ves, estoy haciendo un estudio bíblico, ¿y para qué es eso? Entonces, aquí está la respuesta, ¿sí? Para que usted, mi querida amiga, mi querido amigo que está escuchándonos, que nos está viendo, esté completamente preparado para toda clase de bien. Ahí tiene una respuesta muy, muy elegante para hacer el proceso en esto que estamos aprendiendo. Toda la escritura es y está inspirada por Dios. Es decir, Dios coloca las ideas en las mentes de los escritores de los profetas y ellos en su cultura, en la teología de su época, en la cosmovisión de su día. Mire que estamos hablando de lo que pasó allá con el escritor bíblico, porque él está en un medio cultural, en una sociedad, en una forma de vida, si está en libertad o está en esclavitud, etc. O sea, está en un ambiente y en ese ambiente, entonces toma el mensaje divino que Dios le coloca en su mente y lo pone en palabras, lo escribe para que la gente de su momento histórico lo pueda entender y tengan el mensaje de Dios. Porque recuerde, el escritor Moisés, por ejemplo, que decimos que por tradición fue el primero, no estaba pensando, yo voy a escribir para que Isaí dé esta enseñanza en el año 2024. No, él no estaba pensando en eso.
Es más, ni tenía la cosmovisión de ver una vida hacia el futuro. Simplemente era una vida que estaba ahí, a su alrededor, con un pueblo de Israel, etcétera, con unas circunstancias bastante interesantes. Entonces, el mensaje tiene unos destinatarios primarios, pero para nosotros también tiene un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando miramos la cosmovisión, la teología en su momento, etcétera, tomamos ese mensaje y los principios que nos sirvan para el día de hoy. Y es lo que hacemos precisamente con la palabra, porque el libro como libro es demasiado viejo, ¿cierto? Entonces, si lo tomamos únicamente así, va a ser bastante peligroso. Es más, por eso es el problema con mucha gente, porque piensa que el libro fue escrito hace 20 años, 100 años, ¿cierto? No, es demasiado antiguo. Pero lo más interesante es que como es Dios el autor, sus principios, sus enseñanzas son aplicables en cualquier época y es lo que estamos precisamente aplicando ahora y que usted conmigo va a ver en este proceso cronológico panorámico de la Biblia. Aquí tenemos una ilustración de Moisés como escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, como ya hemos dicho. Entonces, simplemente para hacer una ilustración, ¿cierto? Pero vamos ahora entonces a mirar que en el versículo anterior dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y aquí vamos a ver cómo es eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice, y vamos a ver también varias versiones para que nos quede muy claro. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, los escritores, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí hay una versión que nos deja ya una idea. Vamos a ver otra para que sea un poquito más clara. Esta versión dice así. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá, cómo vivir el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ya nos quedó más claro, ¿verdad? Aquí viene otra para que nos quede todavía más claro. Dice así, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía de las Escrituras fue interpretada según la voluntad de los profetas. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Creo que estas tres versiones le dan ahora una claridad total a lo que queremos que esté pasando, ¿cierto? Y entonces yo he tomado esto como estar en un túnel, ¿cierto? Estar allá, no sé si ustedes han estado en túneles muy largos, pero yo estuve en un túnel viajando desde Medellín hasta Barrancabermeja en tren. Un túnel que duró como 15 minutos el tren pasando, era larguísimo. Y pues el tren que había en ese tiempo muy malo, no tenía luces tampoco adentro, o sea que era completamente oscuridad. Pero cuando ya fuimos acercándonos allá a la salida se veía un puntico allá adelante, un puntico allá. Pero a la medida que íbamos acercándonos se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Es lo que están diciendo los versículos. En la medida que estudiemos la palabra de Dios, que nuestra forma cronológica panorámica nos vaya dando el entendimiento de descubrir lo que Dios quiere que entendamos y aprendamos de Él y cómo vivir para Él, es como que nos vamos acercando a la luz y la luz se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que estemos en la plenitud de la luz y ahora todo sea precisamente claro para nosotros. Por eso la Biblia es lo maravilloso que nos lleva precisamente en eso.
Por eso vamos a comenzar de lo más difícil de entender o meterlo en nuestra cabeza, poco a poco, a irnos iluminando, iluminando, hasta que lleguemos precisamente al preciso lugar de la plenitud de lo que Dios quiere que entendamos de Él y su propósito para cada uno de nosotros. En la Biblia se encuentra la historia del principio hasta el final, en el orden preciso que Dios lo hizo y cómo lo hizo. Y entonces eso es bastante importante para nosotros. Muy bien. Por eso, cada persona, ojalá podamos ir juntos, algunos van a ir más despacio tal vez, y por favor, pues díganos porque no queremos correr, no tenemos ningún afán de cubrir estudios, sino que queremos que se entienda, como se ve en esta ilustración, allá me está señalando la flecha está la salida, un puntico muy chiquito, pero vamos hacia allá. La luz se va haciendo más grande, más grande, más grande a la iluminación de Dios en Cristo para cada uno de nosotros. Y usted tomará una decisión precisamente con base en eso. ¿Cierto? Aquí vamos a hacer unas preguntitas. ¿Cómo están ustedes? ¿Están conmigo en el proceso? Usted que está viéndonos aquí en el canal, denos comentarios de esto que estamos preguntando aquí, por favor, con nosotros, ¿cierto? Entonces, una experiencia religiosa sin el entendimiento de la gracia de Dios es muy peligrosa. Algunos de ustedes escribieron en las caricaturas en los comentarios, en el canal de YouTube y también en el chat de WhatsApp, algunas cosas que ustedes no habían entendido de la gracia de Dios y se habían embarcado, se han metido en unas experiencias religiosas bastante interesantes. Porque si no conocemos, no entendemos la gracia de Dios, va a ser muy difícil. Y eso es muy claro, porque a nosotros nos han enseñado a ser religiosos, pero en la medida que vamos descubriendo que la forma que Dios quiere es un poquito diferente, o a veces muy diferente a la que usted ya ha vivido, entonces necesita entendimiento, no solamente conocimiento, porque conocer es simplemente llenar la cabeza de saberes, ¿cierto? Pero el entendimiento te lleva a que tomes una conclusión contundente para decir si creo en esto o no. Y entonces lo que está en la razón ahora pasa a la fe y eso es bastante bonito. Y por eso queremos que pases por esta experiencia del entendimiento de lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros y veremos, ¿cierto? Y veremos. Y aquí viene algo bastante importante que de pronto para algunos es bastante grande, ¿no? ¿Sabías que Dios no existe? ¿Usted sabía eso? Los que están por aquí con nosotros por primera vez, de pronto esta pregunta los pone como a pensar, uy, ¿yo en qué me metí? ¿Será que esto qué es? ¿Le causa sensación esta pregunta? Por favor, responda o haga sus comentarios precisamente después que aparezca esta grabación, esta locución. Porque va a ser bastante importante saber cómo le impactó esta frase en su vida y en su momento. Aunque ahora tenemos la oportunidad de que usted lo exprese, porque precisamente es así. Muy bien, vamos a seguir entonces a ver si encontramos la respuesta. Dios es. Dios no existe, Dios es. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Si Dios es, entonces implica que Dios es eterno, porque lo que existe es lo que fue creado por Él. Entonces, ya eso nos quita la carga de zozobra, diciendo, ay, ¿cómo así que Dios no vive o no está o no? No, Dios es. Siempre está. Y como vamos a ver, está antes del principio, durante todo el tiempo de la creación y cuando la creación se extinga, se acabe, Él seguirá siendo Dios porque Dios es eterno. ¿Cuándo fue el principio? Tal vez son preguntas que llegan ahora. ¿Qué había antes del principio? ¿Dios cómo podría tener vida? ¿Qué necesita Dios? Y tal vez hay otras preguntas que, como les digo, nos las pueden escribir en los comentarios. Vamos a ver entonces algo bastante importante. Entraremos ahora en la historia desde la creación hasta el final, en el orden preciso cronológico como Dios lo hizo. Vamos a estar en este primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, hemos estado ya esta primera clase, la segunda y la tercera, en este primer versículo, porque vamos a estar trabajando primero con Dios, luego que creó en el cielo y luego que creó en la tierra. Y para eso pues, tenemos todo un proceso.
También tenemos dos clases de versiones de la Biblia para que lo tengamos claro. Dios no es una energía, no es una potencia, no es una fuerza. Porque a veces lo utilizamos de esa manera, ¿no? Él es mi fuerza, él es mi potencia, es mi energía, etcétera. Y hoy hablamos de las energías, cómo se sienten las energías, etcétera. No, Dios no es ni energía, ni una potencia, ni una fuerza. Entonces, ¿qué es Dios? Entonces, Dios es persona y espíritu. Juan 4:24, usted lo puede buscar en su Biblia, nos habla precisamente de que Dios es espíritu. Y en el proceso que vamos a mirar, vamos a darnos cuenta de que aunque no tiene cuerpo, porque es un espíritu, tiene toda una serie de comportamientos y atributos de persona, que es lo que va a darnos a nosotros, los humanos, que somos la máxima creación de Él aquí en la tierra. Por eso, aquí viene una parte donde es la más difícil para mucha gente. Imaginémonos cómo era todo antes del principio. ¿Cómo es la nada? ¿Qué es nada? Cuando yo le digo, imagínese la nada, ¿usted qué imagina? ¿Usted qué piensa? ¿Qué le llega a su mente? No podemos imaginarnos un lugar, un sitio, una ubicación, así, porque si hablamos de sitio, ubicación, etcétera, pues hay algo ahí ya, ¿cierto? Pero nada. Y antes del principio, Dios está precisamente en la nada. Y esa es una de las cosas que no nos cabe en la lógica nuestra. Porque todos en nuestra cosmovisión natural hemos visto que todo tiene principio, ¿sí? Estas computadoras tienen un principio, sus teléfonos que está ahora viendo este programa tiene un principio y cada cosa que vemos en este mundo tiene un principio, ¿cierto? Pero cuando empezamos a tratar de meternos en que Dios estaba antes que todo y que estaba viviendo en la nada, es bastante difícil para meternos en nuestra lógica. Pero eso implica precisamente lo que hemos dicho, que Dios es. Porque nunca empezó a existir y nunca tendrá fin porque Dios es eterno. Entonces, si Dios es, Él es el que puede contarnos cómo fue en el principio y qué fue lo que pasó. Por eso Dios es superior, creador, dueño y señor de todo lo que existe, incluido usted y lo que poseemos. Y de pronto esta noticia ya no le gusta mucho, porque, ay, sí, es que lo que yo poseo lo he ganado con mi sudor de mi frente, etcétera. Pero ahí está, ¿quién te dio frente? ¿Quién te dio sudor? ¿Quién te dio fuerza? ¿Quién te dio qué? O sea, ahí es interesante para ir analizando toda la dimensión de lo que Dios es y qué bueno tener en cuenta que Él es el superior, o sea, está por encima, es el creador de todo lo que vemos, por lo tanto, como creador, dueño de lo que creó y lo maneja con sabiduría, es el Señor de esas cosas. Entonces, qué importante que estemos ahora ya entrando en esta materia de lo que es fundamental, ¿cierto? Dios es superior, creador, dueño y señor de todo lo que existe, oiga, de todo lo que existe, porque lo que existe, ¿qué es? Lo que Él creó. Vamos a resumir entonces para ir terminando en esta noche. Dice, Dios vive antes que todo, siempre está. Dios no necesita nada para hacer. Dios es el creador. Dios es dueño de todas las cosas. También es superior. Dios es quien estuvo en el principio. Dios nos va a contar lo que sucedió en el principio. Y lo más interesante para nosotros, que ya es la autoridad, que la Biblia es la palabra viva de Dios y cambia la forma en que cada persona ve la vida y también ve la muerte. Porque todos sabemos que estamos muriendo cada segundo y entonces cada uno va a encontrar allí una satisfacción para la vida que estamos teniendo y también alguna solución para esa situación de incógnita, de zozobra, lo que implica la muerte, ¿cierto? Porque todos estamos en esa inminente posibilidad. Pues pensamos que los más viejitos como yo son los que van a morir primero, pero a veces sabemos o pasan cosas que no sabemos por qué pasan, ¿verdad? Entonces, nuevamente ratificamos que nuestra autoridad principal es la Biblia. Normalmente cada vez que terminamos una lección tenemos unas preguntas para conocer cómo quedó el cimiento. Entonces aquí por favor todas y todos pueden participar. Muy bien, entonces vamos a las preguntas. Cuando Dios se decidió a comunicarse, escogió a unos hombres para que escribieran su mensaje. ¿Cuántos fueron? Dijimos que eran 40.
39 judíos y uno no judío, ¿cierto? Dijimos que era eso. Los profetas que llamábamos, ¿cierto? En ese momento. ¿Escribieron en el mismo tiempo estos 40 hombres? No, 1600 años entre el primero que escribió y el último, ¿cierto? Hubo unos muy estudiados, como en el Antiguo Testamento tenemos al profeta Isaías, un hombre muy preparado académicamente en su momento histórico, y uno muy preparado en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Pero tenemos unos muy campesinos como el profeta Amós, ¿cierto? Entonces, para Dios no importa el estatus social o académico, sino que era el hombre que necesitaba para que llevara el mensaje a su pueblo. Entonces, es bastante importante tener en cuenta eso, de que para Dios no hay rangos, ni color, ni gordo, ni flaco, ni rico, ni pobre, ni negro, ni blanco, etcétera, sino que el que es útil a su proceso lo va a poner en el propósito que él tiene. Y eso pasó con estos 40 escritores. ¿Quién es el autor de la Biblia entonces? Si hubo 40 escribiendo. Dios, claro, Dios. ¿Por qué? Porque Él inspiró, colocó aquellas formas bien particulares que Él tiene para manejarse con estos escritores para que ellos pusieran en términos humanos el mensaje que Él quiere que escuchemos o que leamos. Muy bien. ¿Por qué una persona debería estudiar la Biblia? Bueno, ¿quién vivía antes del principio? ¿O quién estaba antes del principio? Dios en su plenitud, ¿cierto? Dios como Él es, ¿cierto? Como veremos más adelante cómo Él se manifiesta. Dios está antes del principio, por eso Él es el que, por decirlo de una forma coloquial, el que toca el botón para dar inicio a todo esto, ¿cierto? Él es el que estaba ahí para hacer ese inicio. ¿Cuántos dioses hay y cómo se manifiesta? No solamente hay un solo Dios y se manifiesta precisamente como un Dios de amor. ¿Cuántos dioses hay? Solamente hay un solo Dios y cómo se manifiesta como un Dios de amor. Perfecto. Muy bien. ¿Qué necesita Dios para vivir? Ya todo el mundo está respondiendo en su mente. Nada. Entonces eso cae de su peso, ¿cierto? Él no necesita de nada. Eso es un punto importante. Dios no necesita de nada ni de nadie. Téngalo claro. ¿Sí? Y eso lo vamos a profundizar un poquito ahora cuando comencemos a ver la creación en los cielos y en la tierra, que veremos precisamente en las clases que continúan. Y por último, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Ahí ustedes pueden participar en su cosmovisión, lo que ustedes han aprendido, pueden hablar de por qué Dios es soberano. Tal vez se le dificulta hacer su intervención acá, porque su teléfono, etcétera, pero si quiere, recuerde, en los comentarios allí abajo puede entonces dejarnos allí por qué de estas preguntas, de las respuestas a estas preguntas, la sensación que le producen estas preguntas. Muy bien, vamos a terminar. Recuerde de suscribirse, de colocarle los likes y tocar la campanita para también suscribirse. Y qué bueno que recuerde, la próxima semana vamos a estar trabajando con Génesis 1.1, otra vez el mismo versículo, pero vamos a centrarnos en Dios. ¿Quién es Dios? Porque el versículo dice, en el principio, Dios, vamos a quedarnos ahí, después creó los cielos y después seguiremos en la clase que sigue, la tierra. Entonces vamos a estar en ese versículo 1. Entonces, bienvenidos a la próxima clase y que Dios les bendiga a todas y a todos. Chao.